tiene sentido que seamos solo amigos. Cuando tú estás pa' mí, yo solo quiero contigo, yeah. Daría la vida entera por volverte a ver, yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Yo te quiero para mí. Hola, hola, ¿qué tal? Requete buenísimas tardes de hoy, 20 de octubre del año 2024. Son las 8 de la tarde en punto. Yo soy Paco Bernal y esto es La Tarde en Directo, el programa en donde, o la emisión en directo, en donde todos los domingos pasamos un poco de revista a lo que ha dado de sí la actualidad de Austria y hablamos también de otras cosas. En fin, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias, por ver esta transmisión y muchísimas gracias por ver y escuchar esta transmisión a todas las personas que en diferido lo hacen a posteriori en algún momento del futuro, utilizando los 3 medios que existen para ello, que son la página de Viena Directo, www.vienadirecto.com, el canal de YouTube, que también se llama Viena Directo y al que todas las semanas ahí se van sumando gente, nuevos amigos, y esta misma página de Facebook en donde quedará guardada también mi voz y mi imagen para la posteridad, o bueno, mientras duren por lo menos los servidores de Facebook. ¿Qué tal habéis pasado la semana? Yo la he pasado muy bien porque he tenido visita. Ha estado aquí mi primo con su mujer, un primo mío con su mujer. Y hemos estado dando un poquito de vueltas, hemos visto bastantes cosas de Viena y además han tenido suerte porque les ha hecho un tiempo buenísimo. Ha habido un día que hizo un poco de frío y viento, así un poco tal. Pero la verdad es que ha sido un tiempo fenomenal, fantástico de octubre, que se va a prolongar la semana que viene, también parece ser, y nos va a llevar a noviembre pues con un tiempo pues otoñal, pero agradable y todo lo demás. Por cierto, en Austria está la gente, hay muchísima gente pachucha, hay mucha gente mala, con gripes y cosas así. Leí el otro día en la prensa que de los 9 millones que somos, estaban ahora mismo de baja 300.000 entre gripe, corona, virus, etcétera, etcétera. O sea, yo tocaré madera que de momento, bueno, hoy me he tomado un paracetamol porque tenía así la garganta un poco tal y ahora me he tomado un poco de té, una infusión con miel. Espero que no me vaya a poner enfermo ni cosas de esas. De momento estoy así con el paracetamol, el té calentito y todas esas cosas me están dando, pues eso, un domingo por la tarde como muy tranquilo y muy bien. En fin, pues eso, a las 8:03 hoy vamos a dar un poquito una vuelta a a lo que ha dado de sí las noticias austriacas, aunque antes de empezar voy a saludaros. Jorge ha sido hoy el primero, le ha ganado a mi madre. Mamá,
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Mi madre también nos da también las buenas noches a todos y dice Jorge que en Graz están todos enfermos, en Graz donde vive él. No me extraña nada. Yo la semana pasada estuve a punto, o sea, esta semana, de no poderme coger vacaciones para estar con mi primo porque somos 4 personas en el equipo y había 2 y media de baja. La media estaba ahí y por suerte, bueno, se recuperaron a tiempo. En fin, pues eso, que espero que la semana que viene no nos reciba en la cama con aspirina C, paracetamol, etcétera, etcétera, que está la cocha muy malita. Bueno, en fin, estaba yo pensando, mientras estaba preparando aquí las luces y todas estas cosas, que el año 2024 fue un año súper apañado, la verdad, porque, bueno, dos cosas curiosísimas y sin las cuales pues no podríamos vivir, cumplen 100 años este año. Uy, se me acaba de caer el capuchón del boli. Bueno, luego lo cojo. Pues esta mañana estaba viendo la televisión y por casualidad me he enterado que en octubre del año 1924 se instaló en Berlín, más concretamente en la Potsdamer Platz, se instaló el primer semáforo con rojo, amarillo y verde. O sea, quién iba a decirlo que era una cosa tan tal? Pero en aquellos momentos todavía no eran automáticos y tenía que haber, estaba como en una torre en el centro de la plaza y había un policía que estaba dándole bueno, supongo que a los botones o tal, ¿no? Ahora son automáticos y, bueno, están reglados cada cierto tiempo, pero uno de los campos de aplicación de la inteligencia artificial va a ser este, exactamente. En Berlín también se ha instalado este año un semáforo con unas cámaras, todo súper guay, que reconocen quién está pasando por el semáforo y si está pasando alguien. Si no está pasando nadie, pues ahora todo el rato en verde. Si pasa una persona mayor, por ejemplo, con un andador o con un bastón que vaya andando más despacio, el semáforo está más tiempo en rojo para que la persona pueda pasar. Y si pasa, pues, gente que no tiene problemas de movilidad, o sea, adultos, niños, bla, bla, pues supongo que tendrá un tiempo determinado. O sea que muy bien. Este invento pues pasó a todas las ciudades europeas poco a poco y ahora es parte del paisaje urbano y no podemos pensar en una ciudad sin semáforos. Además, cuando se estropean, que se va la luz o pasa alguna cosa de esas, por cierto, acabo de ver en la televisión también, en los informativos, acabo de ver que los pobres cubanos están a oscuras porque se les ha ido la luz en toda la isla debido a un problema en la red eléctrica, en la producción de energía. Madre mía, me acuerdo yo cuando estaba allí y bueno, con lo bonito que era todo aquello, qué pena, qué lástima que los pobres pasen tanta necesidad. Pero bueno, en fin, esperemos que se arregle pronto, vuelvan a tener luz y vuelvan a tener electricidad porque es muy importante para todas las cosas. Otra de las cosas de las que vamos a hablar hoy, que también cumple 100 años este año 2024, exactamente este octubre de 2024, es una revolución auténtica que sucedió hace exactamente 100 años en Austria. Ayer hizo exactamente 100 años en Austria y esta semana pasada también, curiosamente, hizo exactamente 100 años en España. Me estoy refiriendo a la radio con la que esta emisión tiene tantísimo en común. A pesar de que me ven todas las personas que me están viendo, pues bueno, yo supongo que como hago yo con otras cosas iguales, con otros podcasts iguales y con otras emisiones en directo que iguales, pues yo supongo que la gente me llevará metido en el teléfono, en el bolsillo y me irán escuchando, cosa que me hace muchísima ilusión. Si estás oyéndome ahora mismo en esa situación, mientras haces la cena o mientras estás leyendo, o bueno, leyendo no, mientras estás haciendo otro tipo de cosas necesarias para tu vida o innecesarias, bueno, cualquiera sabe, o haciendo deporte o cosas así, pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Pues sí, este 19 de octubre del año 2024, se cumplieron 100 años desde que la entonces única emisora que había en Austria, la RABAC,
la Radio Verkehr AG, empezó sus emisiones regulares. Tenían, curiosamente, aquí tengo algunas historias. Bueno, yo no sé si sois consumidores de radio. Yo sí, mucho. Y soy muy feliz. O sea, a mí la radio... Bueno, además yo soy de Radio Nacional, yo soy de la radio pública española, que para eso es la que tú quieres. Y la verdad es que me encanta escuchar la radio. También escucho radio austriaca, naturalmente. Pero cuando yo estoy solo y cosas de esas, pues... y para mí, pues yo escucho mucho, mucho, mucho la radio austriaca, la radio española. Os voy a contar, antes de entrar en todas las cosas divertidas o curiosas de la radio, de la historia de la radio en Austria, os voy a contar las emisiones que yo sigo. Algunas ya las he dicho en otros programas. Bueno, todas las mañanas a eso de las 11 escucho en Radio Nacional versión podcast, el único podcast que se graba en directo, escucho Mañana Más. Y la verdad que lo escucho sobre todo al principio del programa siempre en directo, siempre que puedo, porque a las 11 de la mañana es una hora extraña, un poco rara. Y escucho siempre a Toño Pérez, que tiene a un periodista que se llama Toño Pérez, que tiene una sección que se llama Todo Mal. Y el Todo Mal ha ido ha ido acompañando a todos los programas donde ha estado Toño Pérez. Estuvo antes, bueno, el año pasado, en la temporada pasada, estuvo en Mañana Más, cuando Mañana Más se emitía por la radio normal. Luego también estuvo en las tardes de Radio Nacional, en fin. Que fue donde yo lo descubrí. Y pues eso, Toño Pérez, que hace una cosa, Toño, que a mí me parece, se lo he dicho a él, aparte de darle las gracias por lo mucho que me hace reír, pero hace una cosa Toño Pérez, Toño, que yo le llamo Toño, aunque no nos conozcamos personalmente, pero es que cuando uno es consumidor de radio y escucha radio, pues parece que conoces a la persona de toda la vida. Pues lo que él hace, que a mí me parece fantástico, es que es ser divertido todos los días. Hombre, a ver, hay todos mal o todo males más redondos unos que otros, ¿no? Hay algunos que dices, tuvo además una racha que eran todos perfectos, o sea, todos redondos, todos muy graciosos, todos muy inteligentes. Pero hacer reír todos los días por lo menos un ratito, a mí me parece una cosa, me parece un logro alucinante. Bueno, también escucho, os lo dije, Documentos Radio Nacional, que lo escucho desde hace muchísimos años, porque yo empecé a escuchar Documentos Radio Nacional porque estaba en un trabajo que tenía una parte que era un tostón, o sea, que era una cosa como muy monótona. Yo tenía que comprobar que la mercancía que recibíamos en la empresa pues estuviera bien y tal. Y entonces, claro, como tenía que comprobar cajas y cajas y cajas y cajas, pues lo que hacía era lo que hice pionero yo en aquel momento, pues fue ponerme los podcasts de Documentos Radio Nacional. Últimamente también me he aficionado mucho, mucho, porque me parece un programa súper chulo, a Crónica de España. Crónica de España lo emiten los sábados y los domingos entre las 2:30 y las 3. Y entonces es la historia de España como nunca te la habían contado. De verdad, si no lo habéis probado, es un programa precioso, es un programa muy bonito. Y bueno, dentro de los podcasts también de Radio Nacional que me parecen muy guays. Yo soy muy de la radio pública porque me parece creo que es muy necesaria y me parece además que tiene una serie de cosas que a mí me la hacen muy atractiva. Por ejemplo, que no hay publicidad. O sea, yo cuando los locutores paran en mitad de un programa y empiezan a decir, pues los torreznos Mari Carmen son los mejores torreznos que hay en el mundo. La verdad es que me pone muy nervioso, me pone muy negro. Y yo entiendo que es necesario para el negocio. Yo lo entiendo, para que suba la economía y todas esas cosas. Pero yo, la verdad es que, bueno, no puedo con ello. Bueno, a las 8:13, hay 13, a las 8:13, que 3 y 1 son 4, o sea que da igual, empezamos con las diferentes cosas, las diferentes cosas risueñas y entretenidas, espero, relacionadas con la radio en Austria. Bueno, como digo, en el año 1924 empezó a emitir la radio en Austria, que se llamaba Rabak, con V, la emisora, y
la antena la tenían, curiosamente, la tenían en el Ministerio de Defensa. O sea, la tenían en un mástil enorme y lo montaron en el Ministerio de Defensa. Curiosamente también no se podía escuchar la radio en aquel momento, una cosa muy nueva, fuera de fuera lo que era el ámbito de Viena. O sea, era una ciudad, la emisora era, pues eso, Radio Wien. Lo que hoy es Radio Wien, o sea, la radio de Viena, solo se podía escuchar en aquel momento. Los receptores eran muy primitivos y constaban, pues, de un cajoncito de madera y unos auriculares, y entonces había que andar buscando la emisora hasta que se encontraba pues el dial, que era pues apenas una rueda, pues hasta que se encontraba la emisora que estaba emitiendo. Normalmente en aquellos momentos emitían mucha música y mucha cultura, o sea, porque claro, se pensaba la mentalidad con que nació la RABAC, la radio, en España también, era que claro, llegaba a todo el mundo, llegaba a todas las personas, entonces tenían que ser unos contenidos que fueran educativos y cosas así, pero sobre todo que fueran aptos para todos los públicos. En aquellos momentos una radio venía a costar, pues al cambio, me parece que escuché el otro día que costaba como 19, lo que hoy serían 19 euros. Fue un bombazo, fue una cosa, bueno, un éxito de ventas total. Y fue un éxito de ventas total porque en aquel momento, por primera vez, se podía llegar a muchísima gente al mismo tiempo. Que es un poco lo que luego después, andando el tiempo y andando las décadas, sucedió con Internet. Que tú, yo qué sé, hace esta chica, Miley Cyrus, o la otra, o bueno, o cualquier artista, hace una canción y la publica, y entonces se publica en el mismo momento y llega a toda la gente. Y se podía llegar a miles de personas y mandar mensajes a miles de personas. En aquel momento, cada persona que escuchaba la radio, claro, no había altavoces, entonces cada persona que escuchaba la radio tenía unos auriculares. Y hay películas de aquellos momentos, películas aún mudas, de personas que están escuchando, niños que están, hay 3 niños sentados en una mesa en una cocina que están merendando y cada uno tiene su auricular, que sus auriculares, que mola mucho, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, en España, como decía, pues también empezó a emitir la radio. En España fue la primera emisora fue la que hoy es la SER, la Sociedad Española de Radiodifusión. Lo que sí que sucedió fue que en España y en Austria la radio siguió un camino un poquito diferente. En España, bueno, en Austria fue rápidamente un monopolio, el de la RABAC, que duró hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Radio Wien, bueno, tenía diferentes repetidores y tal. Y lo que sucedió en España fue que el gobierno, al proliferar las emisoras, hoy diríamos piratas, pues el gobierno metió mano y entró, y entonces la SER, lo que hoy es la SER, era la más grande, pero lo que hizo el gobierno fue repartir el espectro de frecuencias y darle a cada emisora o a cada empresa, darle una frecuencia para que no se pisaran las unas a las otras, y fue una cuestión del gobierno esto, ¿no? En Austria fue un poquito diferente, como ya digo, siempre fue un monopolio. En aquel momento, claro, por supuestísimo, todo era en directo. Y no se podía recuperar, como pasaba con los podcasts, o como luego después se ha hecho mucho, ¿no? Por ejemplo, que se graba un programa. En España los magnetófonos de cinta abierta pues llegaron más tarde, llegaron en los años 50, supongo que en Austria llegarían más o menos por el mismo momento, y entonces hasta ese momento no se podían grabar los programas, y todos los radioteatros, por ejemplo, esto que hemos escuchado todos, pues los radioteatros se hacían en directo y no había manera de... Hay muy pocas emisiones grabadas de aquella época que están en los archivos austriacos, y están grabadas en disco. Normalmente están grabadas en disco. Hay algunas que se pueden escuchar digitalizadas y tal, pero la verdad es que hay muy pocas cosas que se pudieran repetir.
Luego se emitía sobre todo, como decía, música y programación culta, porque claro, eran cosas, se pensaba que la radio tenía esa misión culta de llegar a todo el mundo y las pocas noticias que se emitían, las noticias cuando se emitían, los informativos, estaban sometidos a una estricta censura del gobierno. O sea, lo contaba el otro día en la televisión, lo contaba un documental que estuve viendo. Claro, se hacía la escaleta de las noticias y luego se llevaba al Ministerio del Interior, allí la revisaban y decían, vale, está apto para emitir, y se emitían y se contaban las noticias que el gobierno quería, o desde el punto de vista de esa neutralidad que el gobierno quería, porque se pensaba que la radio, al haber solo una y tener todo el espectro de la sociedad, pues debía de huir de las luchas partidistas y políticas. Curiosamente, la radio fue desde un primer momento, sobre todo en el periodo de entreguerras, estamos hablando de los años 20, los años 30, pues fue un medio de propaganda muy intenso. ¿Por qué? Porque no se podía evitar, no se le podían poner no se le podían poner muros a las ondas hercianas. O sea, los nazis en su momento, pues antes de que, cuando Austria y Alemania eran aún un estado independiente, hacia los años primeros de los años 30, pues lo primero que hicieron fue poner un palo, un mástil, una antena en Múnich para emitir hacia Austria, para emitir hacia el territorio austriaco propaganda nazi y decir, venga, juntaros con nosotros, que os vais muy bien, volver al Tercer Reich, que estáis, ya veréis qué bien, ¿sabes? Lo mismo sucedía, luego ha sucedido después, que eso lo hemos hecho, lo hicieron los aliados también, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y desde Londres los refugiados austriacos, los refugiados alemanes, por ejemplo, Thomas Mann, el escritor Thomas Mann, pues emitían hacia Europa, emitían en alemán, luego también, por ejemplo, emitían en inglés, la BBC se escuchaba mucho, los norteamericanos montaron Radio Liberty, y que sigue emitiendo, por cierto, que sigue utilizando. Hasta hace poco utilizaba las antenas de Radio Nacional, Radio Liberty en onda corta, para emitir a todo el mundo, emitir hacia la Europa del Este. Bueno, cuando ya hubo la anexión y estalló la Guerra Mundial y todas esas cosas, estaba rigurosamente prohibido, al final hasta con pena de muerte, estaba rigurosamente prohibido sintonizar y escuchar otras emisoras que no fueran las de Alemania. La gente trataba de encontrar pues otros medios de información a falta de las emisoras oficiales, como pasa por otra parte en todas las dictaduras. La gente se busca las habichuelas como puede. Por ejemplo, los rusos escuchan siempre que puede. Por eso la Federación Rusa ha capado Internet y no deja que haya redes sociales ni cosas así. Pues escuchan y ven otras fuentes de información que no sean las oficiales controladas por el gobierno. Bueno, después de la Guerra Mundial se fundó la ORF, lo que hoy es la Radiotelevisión Pública, que durante mucho tiempo, como sucedió con Televisión Española, en este caso en la radio también, pues era el monopolio y era la única que estaba autorizada a emitir. En los años 90 del siglo pasado llegó la primera radio privada, no hay muchas, hay solo un par, que yo recuerde, Cronen Hit y poco más, que pues emiten haciéndole la competencia a la radio pública, que de todas maneras, de la ORF, que de todas maneras es la que tiene más cuota de mercado y la que la gente escucha más. Porque es la que tiene más potencia, sobre todo de informativos y cosas así. Y como pasa siempre, pues la ORF la radio pública austriaca, pues se está enfrentando ahora, la radio en general, en todo el mundo, se está enfrentando ahora a su siguiente revolución tecnológica, que es la digitalización.
O sea, en casa yo no tengo ninguna... Bueno, tengo una, sí, tengo dos. Una en la ducha, por cierto. No tengo ninguna... Tengo esas dos radios, esos dos aparatos de radio, digamos, de los de antes. Pero normalmente yo escucho la radio con el telefonino. O sea, escucho la radio utilizando la radio emitida por internet. Y luego también, pues eso, los podcasts. ¿Sobrevivirá la radio? ¿Llegaremos a otro siglo? Yo pienso que sí, porque la radio en directo tiene un algo especial. Sobre todo la inmediatez, la rapidez. La televisión es mucho más aparatosa, necesitas la imagen. Sin embargo, la radio pues está ahí siempre, rápidamente, como cantaba Diango, tu amiga la radio, ¿no? Y hay una cosa que a mí me parece muy bonita y que yo he entendido de mayor. Cuando mi abuela María, que ya murió hace muchos años, cuando mi abuela María era muy mayor, siempre estaba con la radio puesta y decía que la radio le hacía mucha compañía. Y es verdad, la radio te hace mucha compañía, muchísimo más compañía que la televisión. A lo mejor porque estás pues haciendo cosas, ¿no? Mientras tanto. Isamari Castrodat, hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. Saludos desde Puerto Rico, nos manda, qué bonito, qué lejos, desde qué lejos. ¿Ves? Este es el milagro de Internet y este es el milagro también de la radio, ¿por qué no? Espero que estés muy bien, Isamari. También es un placer saber de ti. Pues eso, son ahora mismo... Qué alegría me ha dado leer el mensaje de Isamari. En fin, son ahora mismo las 8:25 de este 20 de octubre del año 2024, centenario de la radio, tanto en España como en Austria, y centenario también de los semáforos. Habrá más cosas que cumplan años en este año 2024. Curiosamente, por cierto, yo he estado... a mí me gusta mucho también, cuando estoy así un poco tal, me gusta mucho ver películas mudas. Y es curioso cómo tu visión de las películas mudas va cambiando con el tiempo. Porque claro, bueno, de joven no te gustan y de mayor empiezan a gustarte más. Pasa un poco como con la ópera y como con el tocino del jamón. En fin, el caso es que, claro, yo pienso ahora mismo, jolín, es que es previsible. Bueno, estas películas, hay películas ya que tienen películas mudas, que son obras maestras, que son grandes películas y que tienen ya más de 100 años. O sea, un siglo es una cosa tremenda. Películas del año 2020, o sea, 1924. Y de antes, por ejemplo, hay una peli que a mí me encanta, que me gusta mucho verla, y que se llama, bueno, Nosferatu, que es uno de los primeros Dráculas de la historia del cine. Y claro, es también de principio de los años 20, de Murnau. Si podéis verla, o Metrópolis, por ejemplo, de Fritz Lang, que son películas maravillosas, y son películas que ya tienen 100 años. O sea que, bueno, en fin. Bueno, muchísimas gracias después de irme por las ramas. Muchísimas gracias por estar escuchando esta transmisión desde allá, desde donde estéis, desde Austria, desde el otro lado del océano, como Isamari, desde España, como mi madre, en fin. Espero que estéis muy bien. Muchísimas gracias, ya os digo, y muchísimas gracias también a ti que estás escuchando este podcast en otro momento y no en directo, utilizando alguno de los 3 medios que existen para ello, que son pues la página de web, la página de Viena Directo, www.vienadirecto.com, el canal de YouTube, que también se llama Viena Directo, y también, por supuestísimo, esta página de Facebook en donde emito esto. Por cierto, os quería hacer una pregunta y bueno, lo preguntaré más a menudo antes de tomar una decisión. ¿Debería mudarme a YouTube? No sé si debería mudarme a YouTube, pero bueno, en fin, ya veremos si lo hago. En fin, son ahora mismo las 8:28 de este día 20 de octubre. O sea, son las 20, dentro de poco van a ser, bueno, son las 20:28 del 20 del 10, muchos 20. Bueno, esta semana la actualidad austriaca ha estado dominada, como era de esperar, por las conversaciones de formación de gobierno.
que a mí me da la sensación de que de que se están dando, a pesar de que todo el mundo se queja de la lentitud y de tal y de cual, pero yo creo que se están dando a bastante más velocidad de la que era esperable. Bueno, hoy lo que hemos tenido es, empezamos la semana. El viernes pasado, no, este viernes pasado no, el anterior, Herbert Kickel se reunió con Alexander Van der Bellen y, bueno, la semana anterior, y 5 días más tarde, o sea, este lunes, Herbert Kickel leyó un comunicado delante de la prensa explicando todo lo que le había parecido mal de que era fundamentalmente que no le hubieran encargado formar gobierno a él. Explicó todas las cosas que a él le habían parecido mal de su encuentro con Alexander Van der Bellen. La misma tónica se fue dando cuando Herbert Kickel, cumpliendo el mandato del presidente, se reunió con los jefes de los otros dos grandes partidos. Con los jefes de los otros partidos. Con Nehammer, con el que se reunió el martes, Karl Nehammer, aún canciller en funciones, y el jefe de los conservadores austriacos, y luego con Babla, con el jefe de los socialdemócratas. El caso es que, bueno, a la salida de las reuniones, los dos políticos dijeron más o menos lo mismo, que no les parecía... Nehammer descartó, como ya había hecho antes, una coalición con el FPÖ, con la extrema derecha, mientras Herbert Kickel estuviera al frente del partido. Y el otro ya se negó en redondo. La tónica y lo curioso de esta cuestión es que generalmente estas conversaciones pues se mantienen, y yo creo que es sano que sea así, en una cierta nebulosa de discreción. Pero en este caso, pues Herbert Kickel ha decidido vengarse, en fin, ha decidido vengarse de la negativa de los otros, explicando las conversaciones que han tenido y, por supuesto, aprovechando para poner a caer de un burro a sus interlocutores, lo cual resulta un poquito contradictorio, ¿no? Porque si tú quieres atraer a una persona a tu terreno, hombre, lo menos que tienes que hacer, o lo que no deberías hacer, lo que no manda el sentido común, es ponerle a escurrir, ¿no? Me parece a mí, por lo menos. Pero Herbert Kickel ya sabemos que no tiene ni tanto así de inteligencia emocional, y por lo mismo, por un lado, la táctica era el beso o tortazo, ¿no? O sea, el beso y el tortazo. Por un lado, empezaba por el tortazo, y luego después, cuando el otro se quejaba, pues le decía, hombre, pero es que te tomas las cosas muy a pecho, ¿no? Que es lo que hizo con Nehammer, por ejemplo. De momento, no parece bastante probable que Alexander Van der Bellen vaya a encargar a Herbert Kickel que forme gobierno. De hecho, visto esto, los medios afines a la extrema derecha, en general, pues la prensa más cutre, o sea, por ejemplo, el Österreich, ese conglomerado mediático, Servus, TV, etcétera, etcétera, pues lo que piensan, o la nueva esperanza, el nuevo clavo ardiendo al que están agarrándose, es a que no haya acuerdo entre todos los demás partidos y haya unas nuevas elecciones, cosa que de verdad serían catastróficas en estos momentos. Pero bueno, en fin. No parece tampoco que vaya a ser así, y mi apuesta personal es que todo lo que está sucediendo está sucediendo de acuerdo a un guión que ya se estableció en verano mediante negociaciones, si no secretas, porque más o menos todo el mundo sabía que se estaban dando, sí por lo menos bastante discretas, entre la socialdemocracia, los conservadores y posiblemente los neos. De momento, sí que parece que al gobierno que se forme, y que no es demasiado probable que se forme antes de enero, que sea investido antes de enero del año 2025, le va a tocar lidiar con una cosa bastante dura, y es que la coyuntura económica no ayuda nada de nada de nada. Hoy, de hecho, en la ORF, el jefe
del Instituto de Estudios Económicos austriaco, el WIFO, ha dicho que probablemente si no le dé un toque, a ver, que estamos en ese momento, creo que habéis tenido un salto de internet, estaba diciendo que si el gobierno austríaco quiere conservar el equilibrio presupuestario, pues probablemente lo que tenga que hacer sea tomar medidas bastante impopulares, como por ejemplo subir los impuestos y medidas que atacarán muy probablemente al consumo, que es lo que pasa siempre cuando se suben impuestos y cosas así. En fin, son las 8:34 de este 20 de octubre del año 2024. Ah, por cierto, antes de seguir, ¿qué va a pasar esta semana? Pues esta semana no se sabe muy bien lo que va a pasar. No se sabe muy bien lo que va a pasar. Es bastante probable que Alexander Van der Bellen, bueno, a ver, es previsible y parece ser que va a ser así, que Alexander Van der Bellen, el presidente de la República, va a llamar a los diferentes líderes para que le expliquen lo que ha sucedido. Y después de eso decidirá, puede decidir en dos direcciones. Una, encargarle directamente a uno de los tres partidos, o sea, con casi total probabilidad a Karl Nehammer, que forme, a los conservadores, que forme gobierno. O bien, lo que es también muy probable que suceda es que, o más probable que suceda, es que hable de conversaciones de se llama Sondierungsgespräche en alemán, o sea, que sean conversaciones de sondeo, se llama también sondear una opinión, ¿no? Se llama cuando uno no está seguro de la opinión de alguien, o se dice también esto, sondear una opinión, ¿no? Pues lo que se espera es que sea así. De cualquier manera, ya digo, las conversaciones van a ser largas. Probablemente no vayan a ser demasiado fáciles, también porque dentro de la socialdemocracia austriaca, bueno, como sucede siempre cuando una empresa no va bien, cuando algo no va bien, cuando una empresa va ahí cojeando y renqueando, generalmente lo que sucede es que dentro de la empresa pues surgen siempre personas que dicen, pues yo lo podría hacer mejor. Yo podría hacerlo mejor. En este caso, la semana pasada ya os contaba que ha salido un candidato a dirigir el Partido Socialdemócrata Austriaco, el señor Fusi, que de momento no parece que esté teniendo demasiado éxito a la hora de recabar apoyos. Y por otro lado, pues también existe esta otra persona que está siempre ahí, que es Hans-Peter Doskozil, que es el presidente de Burgenland, que ya pues ha criticado bastante pues a su jefe, Andreas Babler, que fue también su jefe nominal, que fue también su rival en la presidencia a la presidencia del Partido Socialdemócrata. Bueno, de momento eso es lo que tenemos. Bueno, son las 8:37 de este día 20 de octubre del año 2024 y en la tarde en directo, pues por supuestísimo, viene ahora una cosa muy importante, que es el espacio del Cervantes, del Instituto Cervantes de Viena. Y allá que vamos a contar unas cosas muy interesantes. Bueno, pues esta semana en el Instituto Cervantes de Viena se va a hablar de arquitectura. El martes, que además es una cosa que no solo la arquitectura es una de las cosas que que definen una cultura y definen un determinado momento histórico. Las prioridades de la arquitectura son también las prioridades de la sociedad.
Y esta semana en el Instituto Cervantes va a haber un acto que es el día 22, una charla, que es el día que va a ser el día 22, este martes, a las 7 de la tarde, con el tema Arquitectura y Rehabilitación, el estudio de arquitectura Mayo. Este instituto, lo diré, este bufete de arquitectos lo que hace es, pues está especializado en rehabilitar y en encontrar soluciones arquitectónicas sostenibles. Eh, bueno, es de todos conocido que la arquitectura, la construcción, es una de las industrias más contaminantes que existen en estos momentos y una de las que más CO2 emite a la atmósfera. Por eso es necesario encontrar soluciones como por ejemplo no construir edificios nuevos, sino aprovechar y rehabilitar los que ya existen para darles otros usos, que a mí me parece, si yo fuera arquitecto, a mí me parecería un trabajo absolutamente fascinante, porque creo que es que exige mucha imaginación y creo que mucha fantasía, y la verdad es que hay pruebas bueno, que rehabilitar es posible y que todo es maravilloso. Bueno, ¿quién va a estar en esta charla? Pues a esta charla va a asistir Guillermo López, que es arquitecto, es investigador, editor, enseñante de arquitectura, y es también uno de los fundadores del Instituto del Estudio de Arquitectura Mayo. Y también va a estar Verena Merkel, que es por la parte austriaca, que es arquitecta y también pertenece al estudio Superblock. El estudio Mayo está en Barcelona y con el proyecto de 40 viviendas en San Feliu de Llobregat de este año 2024 ha ganado el premio de este año del Colegio de Arquitectos. Como digo, el tema es interesantísimo, es una maravilla porque la arquitectura y la construcción de edificios pues es un tema que siempre es absolutamente apasionante, y es siempre en la tradición del Instituto Cervantes de Viena, es siempre estar a la última de estas corrientes tan importantes, de estar a la última de estas corrientes tan importantes de la arquitectura. En fin. Pues esto va a ser lo que va a pasar en el Instituto Cervantes este martes, ya digo, este martes 22 a las 7 de la tarde. Arquitectura y Rehabilitación, estudio de arquitectura Mayo. Son ahora las 8:41 de este 20 de octubre del año 2024 y vamos a empezar ya a despedirnos hasta la semana que viene. La semana que viene, que es el día 27, por cierto. Sí, día 27, que será... que es antes el fin de semana antes del Puente de los Santos, de Todos los Santos. Espero que, bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando esta transmisión. Vuelvo a tener un salto, estoy ahí otra vez. Bueno, os decía que muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias a todas las personas que verán esta transmisión. Espero que paséis una semana maravillosa, que las gripes, los virus, etcétera, etcétera, no os atrapen y en el caso de que os atrapen, pues que tengáis a mano pues las cosas necesarias para pasar el trago un poquito mejor. Nos veremos, si Dios quiere y vosotros queréis, el día 27 próximo con nuevos temas y nuevas noticias relacionadas con la actualidad austriaca. Hasta entonces, que paséis una semana maravillosa. Cuidaros mucho. Chao, chao.